Ahí, grabando. ¿Se escucha bien? ¿Soy clara, Esteban, que lo estoy viendo? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctora, perfectamente. Bueno. Me interrumpen si no entienden algo, por favor. Y si no, como les dije, el canal de comunicación, que sea el mail, si se sienten más cómodos, ¿eh? Bueno, vuelvo a la filmina. Entonces, yo le estaba diciendo que... No hay ninguna filmina, o por lo menos yo no la veo. ¿No ven? No aparece nada, no. No se ve, no se ve. ¿Qué hago para que se vea? Porque hoy se veía con Alan. Fíjate la opción que dice compartir pantalla, que ahí te da Sí. todo el inicio. Sí, ahí está. Ahí, compartir. A ver. ¿Está? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como verán, soy neófita con estas cuestiones. Sepan disculpar.
Por lo menos a tiempo agarramos todo. Bueno, ¿me siguen, chicos? ¿Entendieron? ¿Van entendiendo bien? Sí, sí. Entonces, y tenemos el otro grupo donde el acceso carnal es indiferente. Puede o no puede haber, el delito consiste en otra cosa. Por ejemplo, el delito de corrupción, el delito de proxenetismo. Vamos a arrancar viendo el primer párrafo del 119. Entonces yo acá le estoy poniendo cuál es el bien jurídico protegido, libertad de determinación en materia sexual, y vamos a analizar el primer párrafo. Yo les dije que hoy vamos a ver los 3 primeros párrafos del 119. Es importante, esta primera parte del 119, es el abuso sexual simple, porque en este primer párrafo se estructura, como ahí les puse, toda la sistemática de los delitos sexuales. ¿Qué significa? Que los tipos penales siguientes, el segundo párrafo, el tercero, el cuarto, son un abuso sexual simple a los que se le agrega alguna circunstancia que lo va agravando en relación a esta figura. ¿Soy clara? Acá les pongo teoría objetiva. Se me borró la otra parte de teoría subjetiva, no importa. Lo que quiero rescatar con esto es que hay autores que dicen que ese abuso sexual, el abuso sexual es el tocamiento en las partes sexuales de la víctima, tocarle la cola, tocarle los senos. Ese es el abuso sexual simple, de este primer párrafo. Hay autores que dicen que si el autor no lleva a cabo el abuso sexual porque no persigue un fin libidinoso o un impulso erótico, lo hace porque se quiere vengar de la víctima o porque quiere humillarla. Eso sería atípico, dicen autores, eso no sería delito. En realidad, la teoría objetiva, que es la que se enrola el código, no exige para que el delito esté tipificado, para que ese acto sea delito, no exige que el autor lo haga para satisfacer su libido o para apetencia sexual. O sea, es suficiente, como se está protegiendo la libertad, que es lo que yo vengo diciendo, se protege la libertad sexual. Si el acto es objetivamente impúdico, que afectó las partes sexuales de la víctima, no es necesario acreditar cuál es la finalidad que persiguió el autor. El autor puede haber llevado a cabo esos actos de manoseo para satisfacción del sexo o porque quería humillarse de la víctima. Eso es indiferente. Si el acto es de por sí impúdico, configura el delito. O sea, por eso yo pongo teoría objetiva y subjetiva. El acto tiene que ser objetivamente impúdico. No importa por qué lo hizo. Afectó las partes sexuales de la víctima, atentó contra su libertad sexual, es delito. ¿Qué dice el primer párrafo del 119? El que abusa sexualmente de una persona de uno u otro sexo. Esa es la acción típica. Ese es el delito. Abusar sexualmente. ¿Qué significa? Es concretar dolosamente un acercamiento corporal. Pero esos actos tienen que ser de significación sexual. Profe, tienen que ser impúdicos. ¿Ahora? No, yo me quedé. ¿Ahora? Yo me quedé cuando empezó a hablar de acción típica. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí. Bueno, volvemos a la acción típica, abusar sexualmente. ¿Qué es concretar dolosamente? No admite la culpa el abuso sexual, es un delito doloso. Concretar dolosamente un contacto o un acercamiento corporal con la víctima, pero que tiene que tener significación sexual, no es llevarla del brazo a abrazarla, ¿no? Tiene que ser impúdico, tiene que ser indecente, pero no importa ni coito ni ningún otro tipo de penetración. La ley no solamente exige que el acto sea abusivo, sino que al mismo tiempo tiene que tener ese contenido sexual. ¿Y cuándo se va a materializar? Cuando afecta las partes sexuales de la víctima, independientemente del fin que lo guió. El acto tiene que ser, como les decía, no solamente exige que sea abusivo, sino que
al mismo tiempo tiene que ser de contenido sexual. Debe tratarse de hechos, contacto, el tocamiento, las palabras, por muy alto contenido obsceno que tengan, las propuestas indecentes no configuran delito, son hechos, actos. Una propuesta indecente tampoco es abuso deshonesto, no es abuso sexual. ¿Cuándo se va a configurar este delito? Cuando se abusa sexualmente ¿de quién? De un menor de 13 años, esto lo tienen en el artículo, ¿no? Si se pierde en la filmina. O cuando es mayor de esa edad, de 13 años, pero el autor hace uso de la violencia física, de la amenaza, o la víctima no puede consentir la acción, o medió abuso coactivo o intimidatorio. Acá lo tiene más completo. Abuso coactivo, intimidatorio, víctima que no puede consentir. En el primer supuesto tenemos el víctima menor de 13 años. Por imperio de este primer párrafo, queda penado este contacto corporal cuando el menor es de 13 años. Y esto, ojo, presten atención, es una condición sine qua non que no admite prueba en contra. Esto es, que por debajo de ese límite de edad, 13 años, toda actividad sexual con el menor se presume iuris et de iure. ¿Se acuerdan que admite prueba en contra o no admite prueba en contra? ¿Qué significa iuris et de iure? Que carece de relevancia que el menor haya prestado o no el consentimiento. Carece de relevancia que el menor haya provocado el acto sexual. Carece de relevancia... El consentido es ilegal. Claro. Exacto. Iure de iure, no exime... Iure de iure no admite prueba en contra. El imputado viene y dice, y todos los ejemplos que yo le voy a dar son casos que vimos, ¿no? El imputado viene y dice, sí, pero se me sentaba arriba de la falda y se frotaba, me provocaba, me buscaba, y tenía 7 años la víctima. ¿Me entienden? Con el ejemplo. No importa el desarrollo sexual, que tenga 9 años y represente 15, por la estructura física. No importa su condición moral en orden a la sexualidad, esto es, no importa qué conocimientos tenga. Por debajo de esa edad siempre es delito, porque se entiende que no hay aptitud en razón de la edad, hay ausencia de aptitud en razón de la edad. Entonces, el consentimiento que preste carece de eficacia desincriminante. No puede decir, no, yo como consintió, me buscó y quiso, yo no cometí ningún delito. No sirve. Por debajo de esa edad está prohibido. ¿Por qué? Porque no puede comprender. El acto y su voluntad están diezmadas. No tiene discernimiento. Carece de facultades volitivas, desarrolladas, intelectuales, psíquicas. No puede decir que es bueno o malo, o qué le conviene o no. Por más que tenga conocimiento teórico. Es tan grave el abuso sexual infantil, tan grave, que una psiquiatra, médica forense de la Justicia Nacional, de Argentina, ¿no?, ha dicho, la ha comparado, miren, el abuso sexual infantil, con el efecto de un balazo en la psiqui, en el aparato psíquico del menor, que produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que no se puede predecir cómo cicatrizará, si es que cicatrizará. Miren hasta qué punto es grave este delito en menores. Otra circunstancia de criminalidad era el uso de violencia, o sea, mayor de esa edad, menor de 13 años, no importa que consintiera, no importa si había violencia, si fue consentido, si fue amenaza, está prohibido. Ahora, mayor de esa edad, sigue enunciando o enumerando el primer párrafo del 119,
Cuando hay uso de violencia o amenaza. La violencia es la física, ¿no? Es, el objeto de la violencia física es poder llevar a cabo el acto abusivo y que la víctima hacerla cesar en la resistencia que ofrece. Por ejemplo, pegarle, por ejemplo, atarla, amordazarla, dejarla indefensa en su fuerza, en la fuerza que puede ofrecer. La víctima va a ir cediendo porque está agotada, porque tiene miedo, pero eso nunca debe entenderse como consentimiento, desde luego. La amenaza es la violencia moral, un poco de la que le decía yo al principio. Es esa que es la futura e inminente, que puede ser a ella misma, la víctima misma, o a alguien relacionado con ella. Nosotros tuvimos un agresor sexual, era serial, un violador serial, que entra a una casa precaria, hacía todo un seguimiento, él sabía que el marido trabajaba de sereno, que a la noche no estaba, entra a la casa cuando la mujer dormía con su niño en la cama, y la amenazó diciéndole, no la agredió físicamente, pero le dijo, llegás a gritar o te resistís y mato al guacho, refiriéndose al hijo, ¿no? Al niño que estaba con ella. Entonces la mujer, cuando va al cuerpo médico que la revisa, no tenía signos de agresión sexual, no tenía el agarre en el brazo, en las piernas, en las orejas, o sea, pero, ¿por qué? Porque se dio por temor. Es la otra forma de cometer este delito, ¿no? Otro medio, por amenaza. Por abuso coactivo o intimidatorio. Abuso coactivo o intimidatorio no es el acoso sexual. El acoso sexual no está legislado en el Código Penal, por sí. Profe, disculpe, no se Sí. está viendo nada del PowerPoint, aparece todo celeste. No hay nada porque yo lo dejé así en suspenso. ¿Ahí se bueno, ve? perfecto, yo le avisaba por las dudas. Sí, No, sí. gracias, porque se van a entretener escribiendo esto y no me van a escuchar, por eso no lo puse. Pero ahí lo dejo ahí fijo hasta que llegue a estos supuestos. Entonces, el abuso coactivo o intimidatorio, que menciona el 119, no es el acoso sexual, porque no está tipificado en el Código Penal. El acoso sexual aparece en el derecho laboral y también en el derecho administrativo. Yo se les voy a decir de qué se trata para compararlo con esto. ¿Por qué les digo que no pena el acoso sexual el Código Penal? Se trata de comportamientos de connotación sexual también. La víctima no lo acepta, lo repudia, tiene una incidencia negativa en el ámbito laboral. Puede ser verbal o físico. Es humillante y implica una discriminación en razón del sexo. Se puede hacer hacia un hombre o una mujer por un personal jerárquico. Ahora, este abuso coactivo e intimidatorio, del que habla el 119, también se caracteriza porque se aplica a situaciones en que el autor se encuentra en relación de la víctima en superioridad. O sea, el autor en superioridad, la víctima en una relación de inferioridad, también en un terreno jerárquico laboral. Pero para que medie ese acoso sexual, derivado de esta relación de poder del autor con la víctima, siempre tiene que ir acompañado de la acción típica. ¿Cuál es la acción típica que yo les dije que es del abuso sexual? ¿Cuál es? El contacto corporal con significación sexual. Porque el que acosa podrá acosar, podrá ser en el ámbito laboral, en situación de preeminencia, y la víctima en situación de inferioridad, pero mientras no haya contacto corporal con significación sexual, esa conducta no va a quedar atrapada en el 119. Porque autónomamente el acoso sexual no está penado.
en el Código Penal. Lo prevén otras la legislación, el derecho laboral, el derecho administrativo, pero autónomamente no está sancionado en el Código Penal. Ahora, si ese acoso sexual, esa superioridad, se basa en la jerarquía para menoscabar, para humillar siempre el contenido sexual, si va de la mano con el comportamiento, con el comportamiento de tocamiento, ¿no? De contacto, queda tipificado en el 119. O sea, autónomamente, sin el contacto corporal, no va a quedar tipificado como abuso sexual. ¿Se entendió la diferencia entre el acoso autónomo y cuándo va a quedar atrapada en el párrafo del 119? 119, primer párrafo, figura básica, y la que manda, porque siempre deben darse las acciones del 119, debe tener indefectiblemente contacto corporal con significado sexual. O sea, acariciarle el pelo, no. Llevarla de la mano, no. Eso no es el contacto corporal que pena el 119. Es el de connotación sexual. Y por supuesto, violento. Con menor de 13, con violencia, con amenaza. O, como está ahora sí, la filmina, con persona privada de la razón, privada del sentido, o una enfermedad cualquiera. El primer párrafo no las enumera, dice víctima que no puede consentir libremente la acción. ¿Y quiénes son esas víctimas que no pueden consentir libremente la acción? Y acá se los explico yo en la escritura. Privado de la razón, de un sentido, o una enfermedad cualquiera. Otra vez, cuando habla de privado de la razón, otra vez la ley quiso tutelar a las personas que no tienen capacidad para comprender sus acciones, y el consentimiento que presten está diezmado. Pero a diferencia de lo que ocurre con el menor de 13, acá la presunción es iuris tantum, o sea, que admite prueba en contra. Lo que se presume iuris tantum es que la víctima carece de capacidad para consentir o rechazar libremente la acción, la relación sexual. Pero esa razón de incriminación va a desaparecer si la víctima podía determinarse o autodeterminarse libremente en el ámbito sexual. Por eso decimos que la presunción es iuris tantum. El enfermo mental, la relación con un enfermo mental o con un incapaz, va a ser punible si hubo un aprovechamiento de la incapacidad del sujeto. Ahora, si el sujeto consintió porque entendió, no hay razón de incriminación. ¿Se entiende? Voy a leerles brevemente lo que dice Zaffaroni cuando trata el tema de los oligofrénicos, de la oligofrenia. Dice, se condena a una persona con oligofrenia a no tener relaciones sexuales por la vía de ¿qué? De condenar al que las tiene con ella. ¿Se entendió? ¿Cómo lo condena? Lo condena no permitiendo o condenando al que tiene relaciones sexuales con el demente. Entonces es una forma de violar los derechos humanos, dice, porque los enfermos mentales no están privados al derecho a la satisfacción de la vida sexual, y el derecho penal no puede convertirse en un instrumento de marginación. Esto, desde luego, siempre que el enfermo mental sepa el acto que se despliega y lo consienta, que sea una persona mayor y que a la pericia que se le hace entienda y diga que consintió. ¿Está? ¿Quiénes son los privados de la razón? A ver si lo tengo en la siguiente. Acá está. Los psicóticos. Ojo que yo pongo psicóticos y no pongo psicópatas. El psicópata es otra, nada que ver con el psicótico, ni con estas personas privados de la razón. Psicópata tiene una inteligencia brillante, es fría y sabe lo que hace. No se lo confunda con los psicóticos. Los psicóticos tenemos dos tipos. ¿Se acuerdan del artículo 34 del Código Penal que hablaba de las alteraciones morbosas de las facultades mentales y de la insuficiencia de las facultades mentales? Bueno. Las alteraciones morbosas,
yo cuando hablo de alteraciones morbosas, para que los alumnos entiendan, digo que el que padece una alteración morbosa nace rico y muere pobre, mentalmente hablando, ¿no es cierto? Son los dementes los que tienen un debilitamiento psíquico irreversible y progresivo, el que sufre Alzheimer, demencia senil, aterosclerosis. Es irreversible porque no es mejorable ni curable, y es progresivo porque estos disturbios mentales van increciendo. O sea, son gente que a algún momento tuvo bien sus facultades mentales, tuvo incólume sus facultades mentales, pero con los años son dementes. Por eso digo que nacen ricos y mueren pobres. Otro ejemplo de alteración morbosa es el de los esquizofrénicos, los delirantes, las paranoias y las parafrenias. Y la otra categoría es de los oligofrénicos o débiles mentales, que son los que en el 34 se menciona con insuficiencia de las facultades mentales. El caso de la insuficiencia de las facultades mentales, yo digo, nacen pobres y mueren pobres, porque sus facultades mentales nunca estuvieron sanas. Es el caso de los que tienen problemas en el periodo perinatal, o sea, en el momento del parto, por anoxia, por vuelta de cordón, no le llega aire al cerebro, o por periodos prenatal, por ejemplo, la madre con rubiola, sífilis, traumatismo, golpes de la madre en el embarazo, genético, como el mogolismo, o postnatal, como sería la meningitis. O sea, estas personas que yo les menciono son los privados de la razón. Ahora, los privados de un sentido es otra persona que puede ser víctima dentro de la clasificación que hace, de la mención que hace el 119, cuando dice no pueden consentir libremente la acción. Otros supuestos son los privados de un sentido. El privado del sentido tiene perfectas sus facultades mentales, no tiene problemas patológicos, solo que en el momento del abuso no puede consentir la acción. ¿Qué sería? Que esté muy alcoholizado, que tenga un estado febril, en estado de inconsciencia, un desmayo. Entonces, en ese momento tiene perturbadas sus facultades, pero cuando sale de esa situación es una persona normal, ¿no? Y después dice, enfermedad cualquiera, es el último supuesto, es aquel que impide a quien la padece oponerse al acto sexual. Por ejemplo, está postrado, no puede ejercer, no puede defenderse, y una persona lisiada, un cuadripléjico, está postrado, no puede ofrecer resistencia por esta enfermedad cualquiera. Tiene una pena de prisión de 6 meses a 4 años. Remarco la pena, no porque uno se les vaya a pedir en el examen, pero para que sepan ustedes que si una persona es denunciada de un delito de abuso sexual simple, con esta pena de 6 meses a 4 años, puede recuperar la libertad mientras dura el proceso, porque el delito es excarcelable. ¿Qué significa que es excarcelable? Que la persona, una vez que está detenida, puede gozar de la libertad, no quiere decir eso que se termine la causa sigue su curso, pero la persona puede estar en libertad. ¿Por qué? Porque los delitos se excarcelan cuando tienen un máximo de 8 años. Y el abuso sexual simple tiene un máximo de 4 años. Entonces, si esa persona acusada, detenida por el delito de abuso sexual del primer párrafo del 119, no tiene antecedentes, no estaba gozando de ningún beneficio de libertad condicional, no tiene antecedentes, básicamente, puede recuperar la libertad a los 5 días de que el fiscal le tomó declaración. Esto pasa con el primer párrafo. Entonces, ustedes son abogados,
los va a ver el cliente y le dice, mire, mi hijo lo encontraron manoseando en la calle a una chica y lo detuvieron. ¿Se va a ir en libertad, doctor? Entonces ustedes tienen que saber, por la pena que tiene el 119, primer párrafo, de 6 meses a 4 años, que el delito es excarcelable. En principio sí se va a ir. Ahora, si tiene antecedentes penales, todavía no sé, eso se verá. ¿Se entiende? Vamos al segundo párrafo. Abuso sexual gravemente ultrajante. La pena de esta segunda parte del 119 es de 4 a 10 años. Fíjense cómo se disparó el mínimo y cómo se disparó el máximo, ¿no? En relación a la figura simple. Qué grave que es este segundo párrafo en relación al primero. Y ello radica en la mayor vulneración a la libertad sexual de la víctima. Porque la víctima en este párrafo está siendo sometida. O sea, se le sumó a la figura básica, a la figura simple del primer párrafo, que soporta un sometimiento que para ella, y las circunstancias que rodean este sometimiento, es más grave para la víctima. De ahí que la pena también sea más grave. Por la intensidad vejatoria, por el mayor perjuicio o prolongación que padece la víctima. Es desproporcionado el acto del segundo párrafo en relación al primero, en relación al tipo básico. Se dice que excede el límite del desahogo sexual. De ahí la agravante. A diferencia del abuso sexual simple, este gravemente ultrajante no es excarcelable, porque tiene un máximo de 10 años. Y tampoco puede, suponiendo que lo condenen, fijársele una pena en suspenso, porque tiene un mínimo de 4 años. ¿Se acuerdan ustedes en la parte general, cuando hablamos de penas que se pueden dejar en suspenso, condenas que se pueden cumplir en libertad hasta 3 años? Bueno, este no es el caso, porque acá el mínimo ya es un mínimo alto, parte de 4, y máximo de 10. Profe, una consulta. Sí, corazón, decime. ¿Qué significa que excede el límite de desahogo sexual? Yo te voy a dar ejemplos ahora para que veas. Deja de ser el simple manoseo o toqueteo del primer párrafo. Excede, hay un plus en este abuso, que no es, como te dije, el simple manoseo. Ya acá hay, sí. No, Dime. entonces el desahogo sexual vendría a ser el abuso sexual simple. Sí, en todos hay un desahogo sexual, porque es lo que busca el autor. Pero en el primer párrafo no pasa del manoseo a la víctima. Manoseo en los senos, manoseo en la cola. En este, ejemplos, te voy a dar ejemplos. Introducirle un palo en la vagina, el dedo, una lengua, hacerse practicar sexo oral. Son introducción de objetos, sodomización. Es degradante para la víctima, envilecedor. Eyacularle en la cara. ¿Ves la diferencia con el primer párrafo? ¿Te das cuenta por qué este es gravemente ultrajante? ¿Se ve? Clarísimo. Sí, ¿Se entiende? Ahora, empalamiento, pero ¿qué pasa? Yo me voy a hacer un impasse, voy a hacer un paréntesis, porque ustedes van a poner como ejemplo del gravemente ultrajante, de introducción de palo, está mal el ejemplo. Antes de la reforma del año 99, había 2 tipos en el 119. El abuso sexual simple, que era abuso deshonesto, y la violación. Entonces, si un hombre, un varón, le hacía violentamente, ¿no?, practicar sexo oral a la víctima, o le introducía un dedo en la vagina a la víctima, ¿qué delito era eso en aquellas épocas? Abuso sexual simple, abuso deshonesto. Porque la violación se configuraba
Sí, con el órgano masculino, ¿se entiende? Entonces, Se cortó, profe. ¿qué? Justo lo ¿Dónde último que quedaron? dijo no se entendió. El dedo. Bueno, yo les decía, a ver si voy a retomar un poco atrás, que antes de la reforma, el abuso sexual simple, si había un acto de felatio, el acceso bucal violento, o de introducción de dedos o de objetos en el cuerpo de la víctima, en los orificios sexuales, no era violación. ¿Por qué? Porque la violación era el acceso carnal, la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. ¿Me entienden? Entonces era un despropósito que un hecho tan grave como la felatio o como la introducción de objetos se califique como abuso sexual simple. Algunos lo calificaban como violación, aunque no era acceso carnal. Eso hace que hubiera necesidad de agregar este segundo párrafo, abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Por qué se sanciona, se le agrega al 119 este segundo párrafo? Para atrapar aquellas conductas que eran más perniciosas para la víctima. Entonces, el abuso sexual simple pecaba por poco, y la violación por mucho. Entonces, esta figura que se crea atrapa esas conductas. ¿Está? Sigo diciendo, para la víctima, cuando se dan estas supuestos del segundo párrafo, cuando la agravan, la duración, las circunstancias de realización, el sometimiento sexual, y que el mismo sea gravemente ultrajante. ¿Duración qué significa? Puede significar o que dure más tiempo del debido, el abuso sexual, una excesiva prolongación temporal, que se excede en el tiempo necesario, que se me ocurre que lo encierre y tuvo 2 horas abusando, por decir algo. Pero también significa que perdure en el tiempo. Ustedes escuchan, si miran noticias o leen, mujer de 16 años, o adolescente de 16 años, denunció al padrastro o a un tío que venía abusando desde los 7 años. ¿Entienden? Eso que perdura en el tiempo, si no hay acceso carnal, encuadra en este segundo párrafo. Entonces, duración que dura más, que excede el tiempo lógico del abuso, o que perdura en el tiempo. Un mes, hace un mes, un año, 10 años. Circunstancias de realización. Son intrínsecamente escandalosos, humillantes, peligrosos, de alto contenido vejatorio. Lo que yo le decía, más humillación del que normalmente causa este delito. Eyacularle en la cara, les había dicho yo. Sometimiento gravemente ultrajante. Bueno, nos da la idea de dominio. De una manera, ese autor coloca a la persona bajo su autoridad. Es como objeto de placer sexual. Ahí ya hay un ultraje a la dignidad y a su integridad también. Es un sometimiento para la víctima. Siempre es doloso, el delito siempre es doloso, y se va a consumar, por supuesto, con el abuso sexual cometido en forma reiterada o continuada temporalmente. Hermano, una consulta. Sí. Entonces, ¿la diferencia entre el segundo y el tercer párrafo vendría a ser la penetración? No, acá no hay penetración. Por eso, yo no vendría a ser... Esa es la diferencia entre uno y otro, que en este no hay penetración. Y en el abuso sexual simple tampoco. En el abuso sexual simple tampoco hay penetración. No, en el de la pena de 6 a 15 años. Sí, pero no llegué todavía al tercer párrafo. Está bien, pero lo habían nombrado y no entendía bien la diferencia.
En este no. No, claro. Yo lo nombré cuando dije, antes de que se sancione este segundo párrafo, teníamos dos figuras. El simple, que se llamaba abuso deshonesto, pero es el abuso sexual simple, y la violación, que había penetración. Entonces, ¿dónde quedaban estos actos que yo describí ahora? El empalamiento, el afellatio in ore, ¿dónde quedaba? La introducción de dedos o de lengua. Algunos decían que era abuso sexual simple. Poca pena para un acto de ese calibre, vamos a decir. Y otros decían que era violación, pero la violación solamente era la penetración del órgano masculino en la víctima. Acá no había penetración, cuando se le introduce un dedo o se hace practicar sexo oral. ¿Me entienden? La diferencia entre uno y otro es que en el abuso sexual simple son simples tocamientos en las partes sexuales de la víctima, en la cola, en los senos, son simples tocamientos en el primer párrafo. Mientras que en el segundo párrafo, se agregan circunstancias como son la duración, o sea, ese tocamiento, ese contacto corporal, dura más en el tiempo. Vamos a suponer que la encierra en un ascensor y la empieza a manosear y están 2 horas encerrados. Se prolonga en el tiempo, la somete porque es el tío que vive en la casa y están durante 2 años viviendo esa situación. Se me ocurren ejemplos, Agustina, ¿eh? Ese es el supuesto. Se daba también el caso de introducción de dedos, introducción de lengua. No estoy hablando del órgano sexual masculino todavía. Ese es el gravemente ultrajante. ¿Entendés la diferencia entre el simple y el segundo párrafo? Sí. ¿Se entendió? Gracias. Sí, gracias. ¿Quién más quiere preguntar algo? Tienen que tener... Perdón, ¿Qué? le hago una consulta. ¿Cómo se determina si la duración del tiempo es lógica? No terminé de entender eso. Y no hay un tiempo. ¿Cómo digo? Si no sé, voy de atrás y le apoyo el miembro a una compañera de trabajo por 5 segundos, eso no implica... No, eso es abuso sexual simple. Eso es, o vas en el colectivo y te tocan, o vas en un lugar, o estás en un recital, muchísima gente y te meten una mano. Bueno, Eso es el abuso sexual simple. Bien, o Ahora, en este caso del segundo párrafo, no sé, el empalamiento, si dura 5 minutos... No. Puede durar 5 minutos o 1 hora. El empalamiento no. Yo estoy hablando del tocamiento, cuando hablo de duración. Okay. Pará. Duración quiere decir, acordate que todas las figuras tienen como madre el primer párrafo. El primer párrafo es el tocamiento, el manoseo. ¿Cuándo se agrava? Cuando dura más tiempo del normal, ese manoseo. ¿Me entendés? No cuando la tocó y salió corriendo porque justo venía la policía y la chica gritó. Ese no. La encerró en un ascensor, la encerró en la casa porque era la amiga de la hermana y justo fue de visita y la hermana no estaba y se aprovechó. Duró 3 años porque es el tío que fue a vivir con los padres y sin que los padres supieran la abusó. A esa duración me refiero yo del manoseo, de la figura básica del primer párrafo. Pero también se agrava con las circunstancias de realización. Ya no tiene nada que ver con la duración, la circunstancia de realización. Que sea altamente vejatorio para la víctima, como te dije, las prácticas de sodomización, que le eyacule en la cara, esas son circunstancias de realización, que obviamente para la víctima es un sometimiento gravemente ultrajante. Cuando yo te hablo del empalamiento no tiene que ver con la duración. El empalamiento es, así dure 1 segundo el empalamiento. La duración es para el acto del primer párrafo, para el manoseo, ¿me entendés? Para el contacto corporal, ¿me entendés? ¿Se entiende? Profe, ¿Se ahí escucha? están preguntando en el chat, están hablando en el chat, no sé si está leyendo, porque en el tercer párrafo habla de... Pero yo no llegué al tercer párrafo, chicos. Pero dice... No, doctora, introducción de fui yo el que objetos. consulté en el chat. Sí, mi amor, a ver qué. Era acerca del empalamiento, porque usted lo mencionó como ejemplo el segundo párrafo. Claro. Y después dijo que estaba mal.
Sí, por eso yo te dije que no lo pongan como ejemplo, porque cuando dábamos el gravemente ultrajante, antes de que se reforme en el año 17 el tercer párrafo, entraba en ese supuesto. La introducción de dedos, de lengua, entraba en el gravemente ultrajante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Presten atención. Yo les voy a leer 3 casitos, que no es jurisprudencia, pero se imaginan que es un resumen que les voy a hacer, para que ustedes sepan qué pasaba, no obstante, tener este segundo párrafo. El caso, son 3 casos idénticos. Introducción de dedos. Un fallo es del 2005, otro es del 2009 y otro es del 2016. Distintos departamentos judiciales, siempre en el territorio argentino. En un supuesto donde le introdujo el dedo en la vagina a la víctima menor, el juez dijo que era abuso sexual simple. Cuando ya estaba la figura del agravante, dijo que era simple, porque decir que era gravemente ultrajante era un despropósito con el hecho de introducirle el dedo en la vagina. ¿No? Mismo código penal tenemos en el territorio, pero las interpretaciones no son todas iguales. Abuso sexual de introducción de un dedo es abuso sexual simple, dijo la Cámara Nacional Criminal de Apelación. 2005. En el 2016, la introducción del dedo en el ano de la víctima es un caso emblemático de abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante. Se calificó bien. La introducción del dedo es gravemente ultrajante. ¿Está? Y en el 2000, la introducción de la falange del dedo en el orificio anal de la víctima tipifica la conducta del tercer párrafo. Violación. ¿Entienden que había que darle un criterio de unificación a estas situaciones? ¿Cómo puede ser que el mismo hecho, uno se llevó una pena mínima, el otro se llevó de 4 a 10 y el otro de 6 a 15? En el mismo Departamento Judicial de Mar del Plata, por un hecho de abuso sexual oral, bucal, violento, la chica entraba al departamento, al edificio de la casa, entra, se baja del auto del novio, se despide y entra. Y cuando está abriendo la llave del palier de la entrada, entra un muchacho atrás. Se la llevó al fondo del palier, donde están los ascensores, en un lugar medio oscuro, y se hizo practicar sexo oral. Bueno, le tocó un fiscal que tenía la certeza de que eso no era gravemente ultrajante, que era abuso sexual con acceso carnal de violación, del tercer párrafo. Y la defensa dice, el acceso carnal, analizando el tercer párrafo, es la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. En el cuerpo de la víctima, ya sea anal o vaginal, porque la boca no es un vaso receptor apto, bla, 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 bla. Y sin embargo lo condena el tribunal por violación. Tuvimos un caso igual, donde le tocó otro fiscal y otro tribunal que lo condena por gravemente ultrajante. ¿Me entienden? ¿Y a qué se debe? Y se debe al tribunal que te tocó o al fiscal que quedó sorteado. ¿Qué pasa? En mayo del 17, y ahora entramos a analizar el tercer párrafo del 119, en mayo del 17 se reforma el tercer párrafo del 119. ¿Qué es la violación? Se llama abuso sexual con acceso carnal, pero es la violación. Antes, como les vengo diciendo, era penetración total o parcial del órgano masculino en el cuerpo de la víctima. A partir del 17, tiene un alcance más amplio. ¿Por qué? Porque el tercer párrafo venía diciendo, por cualquier vía, introducción del órgano sexual masculino, por cualquier vía. ¿Cuáles son las vías? No enumeraba las vías. La vía anal y la vía vaginal se entendía que era violación, pero la vía oral, ¿era violación? Entonces estaban los que decían que sí, y los que decían que no, y los que
para otros se encuadraba en el segundo párrafo, el gravemente ultrajante, porque la introducción del órgano masculino en la boca de la víctima no es acceso carnal, decía, porque la boca no es un vasoreceptor apto que haga sentir a las partes que se está llevando a cabo la relación sexual. Entonces estaban los que decían, no es violación, y sin embargo había personas condenadas por violación. En el 17, junio del 17, se reforma el tercer párrafo con un alcance más amplio, y dice que la agresión sexual puede ser, como antes, contra un hombre o una mujer, en tener acceso carnal por vía vaginal, si es la mujer, por vía anal, si es el hombre o la mujer, y por vía bucal, si es el hombre o la mujer. También consiste en introducir, acá esperen que antes de pasar a la violación me quedó esto del gravemente ultrajante, yo les digo lo que es duración y lo que es circunstancia de realización. Si quieren tome nota antes de seguir con el tercer párrafo. Sometimiento, ambos supuestos pueden darse de forma conjunta. Acá tenemos el tercer párrafo. Miren el tercer párrafo. Acceso carnal. Es lo mismo que penetración, de una cosa en otra. O actos análogos, parecidos, semejantes, equivalentes al acceso carnal. Introduciendo. Introducir es el acceso carnal o penetración. Pero, y a partir de la reforma, se enumeran las vías. Como el Código Penal Español, que ya está mencionado hace rato, y no dejaba lugar a dudas. El que accede carnalmente a una persona de un otro sexo, mediante vía anal, vía vaginal, vía bucal. Entonces no hay dudas. Acá sí dejaba dudas, porque al no decir qué días, algunos decían que era violación, otros que decían que era gravemente ultrajante. Al decir las vías, no queda dudas de que la introducción, ya sea del órgano sexual masculino, en la vagina, en la boca y en el ano, es violación. O actos análogos, parecidos, semejantes, ya sea que le introduzca un palo, porque el palo antes daba para el ejemplo del gravemente ultrajante, porque acá no decía acceso carnal. Ahora, como los enumera, actos análogos, introduciendo, la introducción de un palo, de un dedo, en la vagina, en el ano del hombre, o en el ano del hombre o la mujer, es violación. Antes lo absorbía el gravemente ultrajante. Ahora, con el texto del artículo, no es más gravemente ultrajante. La introducción del dedo en la vagina, en el ano, es violación. De un palo, es violación. Ahora, si la introducción del dedo es en la oreja o en la boca, obviamente no es violación. Solamente va a ser violación que le introduzca el órgano masculino en la boca. Y cualquier otros elementos en la vagina o en el ano. ¿Se entendió? Ahora el autor puede ser tanto un hombre como una mujer. Porque antes, ¿quién era el que podía acceder carnalmente? El hombre. Ahora, como hay actos análogos, puede ser un hombre o una mujer. El autor. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quedó Sí, claro, se entendió chicos? perfecto. ¿Entendieron? Porque yo cuando empecé hablando del gravemente ultrajante les daba ejemplos que ahora no sirven con la reforma del tercer párrafo. Entonces, un ejemplo de abuso sexual simple, el manoseo. Ese es el común, manosear a la víctima las partes sexuales. Un abuso del gravemente ultrajante por la duración. El abuso sexual simple que dure más tiempo, la encerró y la manosea, sin penetración. Si hay penetración, siempre al tercer párrafo. Un ejemplo, entonces, del gravemente ultrajante por la duración es aquel que, aprovechando que los padres no están en la casa, ese tío que está de visita, que está viviendo hace 5 años, manosea a la nenita, a la sobrinita de 3, 4, 5 años, durante 5 o 6 años, o durante 3 años o durante meses. Eso es por su duración, el abuso sexual. Vejatorios, lo que yo le decía, eyacularle en la cara. Ahora,
no digan introducirle un palo, porque ese va a ir al tercer párrafo. En el tercer párrafo, palo, vagina, palo en el ano, dedos en la vagina o en el ano, órgano sexual masculino en la vagina, en el ano o en la boca. ¿Está? Profe, ¿puedo hacer una consulta que se me presenta en cuanto al sexo oral? Si el sujeto activo le hace practicar sexo oral, sería violación. Pero si el sujeto activo le practica sexo oral a la víctima, ¿sería un abuso sexual gravemente ultrajante? ¿O no? La introducción la víctima va a tener que decir en qué consistió el abuso sexual. Si el abuso sexual tiene la introducción de dedos o lengua, es también violación. Ah, ok. Si se frotó, la acarició solamente, no. Va a ser abuso sexual simple. ¿Mm? O no, según la circunstancia. Doctora, entonces, ¿qué ejemplos quedarían incluidos en el segundo párrafo actualmente? En el segundo párrafo quedarían incluidos, cuando excede el tiempo, cuando se prolonga en la duración, porque la encierre, como yo les decía, la encerró en un ascensor, la encerró en la casa y no la dejó ir, y llevó a cabo con ella actos de manoseo, de toqueteo, o hacerse toquetear a él, no solamente manosearla a la víctima, también que la víctima lo haga manosear a él. Es el abuso sexual simple. Por la duración, cuando se posterga en el tiempo esos actos de manoseo, de contacto corporal sexual, cuando se prolonga o dura más tiempo del normal. Ya se limitó la aplicación del segundo párrafo, chicos, porque antes abarcaba mucho. Ahora todo lo que abarcaba se fue al tercer párrafo. Entonces, ustedes, ejemplo de abuso sexual simple, y manosear a la víctima, tocarle los senos. Ejemplo de abuso sexual gravemente ultrajante. Eyacularle en la cara. Que el abuso sexual del primer párrafo se postergue en el tiempo o dure más tiempo del normal. La agarró en una cochera, la arrinconó y tuvo media hora ahí, o en un cajero automático, como también pasó en un pueblo acá cerquita, en una localidad cerca de Mar del Plata. La chica estaba en el cajero, 6 de la mañana, que iba a trabajar, se metió en el cajero, la encerró, la desnudó por completo, estaba filmado porque había una cámara, la desnudó por completo y empezó a manosearla. 15 minutos, hasta que pasó una mujer y pidió auxilio. Eso por la duración. Ejemplo del segundo párrafo. El que tiene la tía, salió el otro día, me lo hacía escuchar mi hija en estas redes, un audio donde el hombre le decía a un amigo que estaba viviendo en la casa de la sobrina, que tenía una hijita, la sobrina, entonces de 3 años, y él que le gustaban los chicos, cuando la madre no estaba, la llevaba al baño, le limpiaba a él, le metía mano, la limpiaba y la nena le daba vergüenza y él le decía que era normal, o sea, la manoseaba y hacía no sé cuánto tiempo que vivía este hombre ahí. Bueno, ese puede ser un ejemplo de gravemente ultrajante por la duración. Si él hubiera tenido acceso carnal con esa nena, o le hubiera introducido dedos, o se hubiera hecho practicar sexo oral, ya no hubiéramos sido la figura del tercer párrafo. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, se entiende perfecto. Objetos, cosas inanimadas, dicen partes del cuerpo, o sea, ¿cuál es la parte del cuerpo? El dedo, en los orificios de la víctima. Obviamente, la oreja no, ni la nariz tampoco. La boca sí es el órgano masculino. Si es el dedo en la boca, no. Entonces, acceso carnal. Ahora, el acceso carnal, ¿cómo se entiende? ¿Cómo queda entendido a partir de la reforma? Como la introducción de una cosa dentro de otra. Ya no es el órgano sexual masculino, es una cosa dentro de otra. Ya se amplió el campo de aplicación del tercer párrafo.
autores, antes podía ser solamente el hombre, que era el que podía acceder carnalmente con el órgano viril. Ahora no, el autor también puede ser una mujer, desde que cualquier introducción es violación. Víctima, también, persona de uno u otro sexo, como antes. Vamos, ¿se entendió bien los 3 párrafos, chicos? Sí, perfecto, doctora. Sí, doctor. Obviamente, sí, desde ya, en cuanto a la pena, por supuesto que este delito tiene de 6 a 15 años de prisión, obviamente que no es excarcelable, ¿no? Y les voy a mostrar esto porque lo tienen que saber. Miren. ¿Qué pasa cuando hay un abuso sexual? ¿Qué hace la víctima? Lo que no tiene que hacer es lavarse. Y lo que tiene que hacer inmediatamente es la denuncia. Una vez que hace la denuncia, donde se le toma la denuncia, se le entrega un oficio para que vaya al cuerpo médico de policía, y eso funciona en Bucetich, que está a las 24 horas. El médico forense. Diagnosticar la violencia sexual. Porque no siempre que una mujer hace una denuncia de violación, realmente fue víctima de violación. Hay que corroborar que efectivamente sea víctima de violencia sexual. Ha habido casos en mujeres que, porque se enteró el marido que estaba con otro, fue y denunció que le había sido violada. Y no es así. Entonces, no estamos hablando de un hurto o de un robo. No es lo mismo ingresar a la unidad penal por una estafa que por un delito sexual. Ese rótulo, siempre digo yo, no se te borra más. Diagnosticar la violencia sexual. Recolectar muestras y documentarlas. Generalmente la víctima se desnuda en una manta, en una sábana blanca, y que se dice que el autor de un hecho, de un abuso, deja algo suyo y se lleva de la víctima, como en cualquier hecho, en un lugar del hecho. Pero en los delitos sexuales, como es cuerpo a cuerpo, podemos decir, siempre deja el autor. ¿Qué deja? ADN. Y se lleva también de la víctima. Recolectar muestras y documentarlas. Por ejemplo, un peinado pubiano, para ver si hay vello del autor. ¿Y para qué sirve? Para el ADN. Eso se sobra. El hisopado, si la víctima dice que el acceso fue anal o que fue vaginal, se le hace un hisopado vaginal. Si dice no fue ni anal ni bucal, para no victimizarla más todavía, que no sufra ese avasallamiento, no se le hacen los hisopados si solamente fue vaginal, por ejemplo. Diagnosticar si hay enfermedades sexuales, se le da la pastilla el día después, se le da un cóctel dentro de las 6 horas, para que no haya, si la persona tiene HIV, no se contagie. Por eso tiene que ser todo inmediato. Precoz ya, paciente con ropas y sin aseo, nada se tiene que sacar. Anamnesis prudente es el interrogatorio, examen físico y examen génito-anal. Miren. Estos son algunos casos esto es de americano, no es de acá de Mar del Plata, son por su succión. Ustedes ya vieron lesiones, ¿verdad? El delito de lesiones. Las lesiones pueden ser de 3 tipos, por quemadura, por contusión o por escoriación. Son aquellas lesiones que dejan intacta la epidermis, pero como consecuencia provoca, se rompen los capilares que están debajo de la piel. O sea, hay como un derrame, extravasación sanguínea se llama eso, y deja lo que conocemos como el moretón. El hematoma se llama. Esas son por contusión, por golpe. Ven acá, la tomó del cuello, con el dedo, fuertemente, ahí dice que es succión o... Miren, ahí también, la tomó fuertemente del cuello. Acá. La otra forma de lesión puede ser por escoriación. Escoriación es el arrastre, el rasguño. Esto es una violación seguida de muerte. Arrastre, rasguño,
fricción de un elemento sobre un elemento rugoso. Esta es, miren, la defensa, cómo se tuvo que defender la víctima para que le deje así el agresor. Hasta lo último se defendió la víctima en este hecho, que así, esos son los rastros estas son las huellas, la lesión que le deja el autor. O sea, cuando yo les digo que deja y se lleva, acá se llevó la piel con el ADN de la víctima. Y también dejó algo en las mordeduras. Fíjense estas marcas que ven ahí, lesión de muslo por cierre de pantalón del agresor. El agresor se baja apenas el pantalón y en la penetración, miren la marca que le dejó de cierre a la víctima. La víctima describe, por ejemplo, el autor tenía un pantalón color maíz, y se identifica el autor. Buscan el pantalón que describe la víctima, ¿y qué van a encontrar en el cierre del pantalón? El ADN. ¿Entienden por qué cuando yo les digo se recolectan, debe recolectarse? Porque dejan acá la impronta de cuando la toma de la oreja. Mordedura en el seno. Pasa el hisopado el médico y hay ADN, la saliva del autor. Todo eso se guarda perfectamente y cuando aparece un sospechoso se hace la prueba de ADN. Y así, cuando yo les decía que entró a la casa y estaba la mujer durmiendo, mascaba un chicle él, y antes de irse lo tiró. Y bueno, ahí, cuando se levanta, se guarda y se sacó, cuando apareció después el sospechoso, el ADN y, bueno, le dieron 35 años de prisión. ¿Esto qué es? Para que vean que no todos son homicidios y violaciones. Y la conclusión, el examen de la víctima de abuso sexual debe ser hecho por personal entrenado y disciplinario, contar con todos los elementos indispensables para esta tarea. ¿Contamos nosotros con todos estos elementos? Sí. Por suerte, sí. El cuarto párrafo lo va a dar compañero Roberto Manuel en su día, que no sé si es mañana o es el próximo miércoles, los miércoles es él con otra compañera, y va a dar las agravantes del cuarto párrafo. O sea, acá terminamos con el 119. Se agravan por el resultado, yo ya se los dejo para que cuando él empiece tengan la primera vista, por el resultado, cuando es grave daño a la salud física o mental, con el parentesco, por ejemplo, cuando es un ascendiente, un descendiente. Ascendiente es el que me precede en el tiempo, padre, abuelo, descendiente, quien me sucede, ¿no? Por la calidad del autor, cuando el autor es el tutor, es el encargado de la guarda, el encargado, un curador, un maestro, cuando es portador de una enfermedad sexual, cuando hay varios agentes, 2 o más, cuando conviven, es el ejemplo del padrastro, la convivencia, cuando muere la persona ofendida, y por el medio empleado cuando hay arma. Todo eso yo se lo voy a dejar para el doctor Manuel, que es el que toma la posta en este cuarto párrafo, y después le sigue dando el 120 y el delito de corrupción. ¿Estamos? Llegamos al fin. ¿Tienen más dudas, preguntas? Profe, yo tengo 2 preguntas. A ver. ¿En qué párrafo quedaría incluido si una mujer obliga a penetrar al hombre? Y no es lo más usual. Yo, en 30 años de fuero penal, nunca vi la violación inversa. Pero como autor o autora como autores pueden ser tanto un hombre como una mujer, si lo está obligando a penetrar, yo no sé si sería tanto un abuso sexual. Puede ser, me iría más para el delito de amenaza, si tuviera que defender al imputado, por ejemplo. Además, ella puede obligarlo a accederla carnalmente y después decir que la violó. ¿Me entendés? Es más difícil la violación inversa.
porque el hombre no quiere, salvo que lo tenga otro con un arma para que la viole, tiene que poder concretar el acto sexual si está bajo amenaza. Es más difícil. ¿Cómo puede quedar en el tercer párrafo así como lo pintás? Pero es difícil. No es común. Es más difícil demostrarlo también. Claro, la mujer puede decir, no, él me violó, él me obligó a violarla. ¿Le van a creer al hombre que diga, yo no la violé, ella me obligó a violarla? Es difícil. Pero ¿Y si ella me violó? No, yo no la violé, ella me obligó a violarlo. Es difícil de probar. Pero Y es difícil que una mujer lo obligue al hombre a violarla. Lo que sí es común, chicos, lo que sí es común, es que haya un consentimiento válido al acto sexual y después la mujer vaya y diga, mire, me violó. Eso es común también. Nosotros teníamos un caso en Balcarce donde estaban en un auto, una pareja, y chicos, el muchacho tendría 19 años y la chica 17. Y resulta que justo pasó la policía, un patrullero, estaban parados a la vera de un camino, de noche, todo oscuro, y pasó el patrullero y la chica se pegó tanto susto que dijo que la estaba violando. O sea, estuvo 2 meses en Batán este muchacho hasta que se dilucidó que no, se probó que no la había violado. Bueno, mi segunda pregunta... tuvo que probar que no la violó. La mujer se asuste y diga que la violó, pero que se haga violar a punta de pistola, porque es difícil. Claro, mi ¿Entendés? segunda pregunta también iba a eso, cuando no media violencia. O sea, si para el derecho penal no bastaría, porque también es difícil de probar. Si no hay violencia, no es delito. Salvo con el menor de 13 años, ¿eh? Salvo con el menor de 13 años, que siempre es delito. Pero si no hay violencia y es consentido, no es delito. No, Doctora, pero claro, en el puede caso haber del... casos donde- Claro, donde el sujeto pasivo esté alcoholizado o desmayado, ahí no hay violencia. Sí, pero ahí tampoco sí hay consentimiento. violencia. Y es como yo le decía, el privado del sentido. Claro, por eso ¿Eh? ese ejemplo estaba dando. No, Ese- yo iba al caso donde se puede que ha pasado, donde la víctima, ponele, puede decir que no y sigue la situación igual, de todas maneras. Y Si la víctima dice que no, no ejerce violencia, solamente dice que no. La palabra no bastaría para el derecho penal a eso hoy. si O la sea, es muy víctima dice que no, es no. Si la víctima Exacto. dice que no, es no. Ahora, si la víctima no ofrece resistencia porque tiene miedo, bueno, pero si la víctima dice que no, es no. Claro, justamente a eso iba. También cómo se demuestra el miedo de la víctima en ese momento, por más que la otra persona, el sujeto activo no haya amenazado. Tampoco. Puede tener miedo y decir, ya estoy en la situación, o Bueno, lo que pero la víctima dice no, no es no. Si quiere, va a tener que agarrarla por la fuerza sin el consentimiento de ella. Por eso yo también, muchas veces en otras clases les he dicho a sus compañeros que son delitos que se cometen en la sombra estos. ¿En la sombra qué quiero decir? Que se cometen en la oscuridad, porque no hay testigos. Vos tenés los dichos de la víctima, que me dijo que no y me violó, y los dichos de él, que va a decir, yo no la violé, nos conocimos y teníamos una relación sexual, yo no la violé, después se cansó, me dijo que no quería salir más y me entero que me hizo una denuncia por violación. Es difícil también, es difícil, por eso la víctima tiene que verle a un médico, tiene que hacerle pericias psicológicas al imputado también, el médico que valore si efectivamente hubo violencia sexual, cuando le hace el examen ginecológico. Es difícil de probarse también, pero siempre hay indicios. Si fue violento, le pegó, la ató, y todo eso surge de la pericia médica, bueno, es más probable que el delito que está denunciando. Si dice, no, mire, yo salíamos hace 3 meses y resulta que me violó. Y el muchacho dice, no, yo no la violé. Entramos juntos, tengo testigos de que vivíamos juntos, esa noche salimos con amigos, todo bien. Y después salió denunciándome.
Hay que probarlo, las dos cosas. Y a veces es difícil. No tanto con menores, porque para los menores de 18 años está la cámara Gesell. Entonces, cuando hacen la denuncia, ellos son entrevistados por una psicóloga y uno, a través de la pantalla, de un vidrio que no se ve para el otro lado, están presentes la defensa, presente el fiscal y el juez, y uno hace preguntas a la psicóloga, y la psicóloga puede decir si es falaz, si la persona miente, si es verdad. Entonces, ahí por ahí es más fácil que con adultos, salvo que la mujer esté violentada, que esté maltratada y que tenga un ADN positivo, como este caso que yo les di, que el serial había dejado en uno un chicle, el otro había eyaculado y había encontrado semen en el buzo, y todas eran violentas. Bueno, ese es el caso, pero ya les digo, ese no es fácil, sobre todo cuando se trata de parejas. Profesora, ¿Listo? Sí. no me quedó muy claro el caso donde se realiza sexo oral a una mujer. El ejemplo que dijo la chica, y un abuso sexual simple, si hay introducción de dedos o de lengua, violación. Pero si solo se realiza, o sea, ¿cómo sería el...? No entiendo muy bien el acceso carnal en esa situación. El acceso carnal es la penetración. Mientras no haya penetración de dedo o lengua en la vagina o en el ano, no hay violación. Lo demás queda desplazado por el abuso sexual simple o el gravemente ultrajante. Claro. Si la víctima dice, me desnudó, me empezó a manosear y me practicó sexo oral, pero nunca me introdujo nada, bueno, queda en el gravemente ultrajante. Ese puede ser un ejemplo de gravemente ultrajante. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Dejamos acá? Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, yo voy a estar con ustedes el martes próximo, no, que va a estar el doctor Cruz. Yo voy a estar el otro martes con el delito de abuso de armas. 104, 105. Bueno, muchas Cualquier gracias. duda, Gracias. a ustedes por estar. Buenísimo. ¿Podría subir cualquier- el PowerPoint después al campus? Bueno, creo que está, yo lo mandé el cuatrimestre pasado, después averiguo. Y después, otra cosa que les quería decir es, bueno, si tienen dudas en el estudio, en la lectura, les surgen dudas, me llaman. Me escriben al mail, ¿está? Profe, ¿puede repetir el mail? Sí, corazón, MAG, todo minúscula, MAG. Curso, colegio, @gmail.com. Gracias. Muchas De gracias, nada. hasta luego. Nos vemos, chicos, suerte. Doctora, ¿la clase también la sube? Se encargan los chicos, no, sí, estimo que sí. Para volver a escucharla. Bueno, gracias. Sí, bárbaro. Chao, chao. Adiós. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, espero haber sido clara, chicos. Adiós, muchas gracias. Muy clara su clase, doctora. Hasta luego. Bueno, gracias. Espero haber sido clara, chicos. Espectacular. Hijo, ya está, ¿eh?
mira.